recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al que yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy, a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Te exaltamos, Señor. Eres digno, Jesús, digno de toda adoración, digno de ser exaltado. Tu nombre sea exaltado, Señor, hoy y siempre. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia,
tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, el que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Jesús. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre, Jesús. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios,
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Gloria a Dios. Sí, Señor. Te damos toda la gloria, Jesús. Tu nombre es grande. Grande, Señor, eres tú, Jesús. Amén. Gloria. Señor que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia, agradecerte un día más de vida, Señor, agradecerte, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, Señor. En este momento, Señor, te pido que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que hemos apartado para ti en agradecimiento de todo lo que tú nos das, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice el hogar de mis hermanos, su trabajo, Señor. Y si no lo tienen, provéeselo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te amamos, Señor. En estos tiempos de cuarentena, Señor, que tu Espíritu Santo esté reconfortando nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo nos esté llenando de paz, y esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Un miércoles más con ustedes, un miércoles más participando del culto que prepararon nuestros hermanos y la palabra del Señor en esta hora. Una de las cosas que uno tiene que aprender a lo largo de la vida es el tema de la paciencia. La paciencia juega un lugar preponderante en la vida de las personas normales, naturales. Juega un papel preponderante en nosotros los creyentes. Una vez les he contado lo que dice la historia y los que saben. El alfarero, para poder trabajar el barro tiene que estar estacionado 30 años. Cuánta paciencia que tiene que tener un alfarero, ¿no? No es que fue a buscar el barro, compró el barro e hizo la vasija. Sí, la puede hacer, pero va a tener un montón de impurezas. El alfarero, el verdadero alfarero, el profesional, va a buscar el barro que está estacionado 70 años.
Es decir, que el de la profesión, el alfarero, acumula barro para 70 años posteriores que él no va a poder utilizar. Posiblemente está guardando barro, acumulando barro, estacionando el barro para sus nietos, para que ellos lo puedan utilizar o vender para que sean buenas vasijas. El buen alfarero. Esto ocurría en los siglos pasados, en tantos siglos atrás. Ya lo vemos a través del profeta, 700 años antes de Cristo, cuando el Señor le muestra al profeta y lo lleva a la casa del alfarero, porque la vasija salió mal, la vuelve a tirar en el barro, en la rueda, y vuelve a hacer la vasija y la hace bien. El tema de la paciencia y del equilibrio es algo que al ser humano le cuesta por naturaleza, pero nosotros los creyentes tenemos un parámetro muy distinto en cuanto a esto, aunque somos apresurados o aunque somos lentos, los dos extremos. Hay un punto que es el punto justo, que es el equilibrio, que es el momento de quiebre, que es lo que permite que uno pueda hacer lo que tiene que hacer. Ni muy lento, ni muy rápido. Es el equilibrio, es el momento justo, es el tiempo apropiado. De ejemplos de estos en las Escrituras tenemos muchísimos. Yo voy a comenzar hablándoles del apóstol Pablo. Acompáñenme en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 6. Y entrando y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren este texto, es muy rico. El apóstol Pablo, no voy a decir yo quién fue el apóstol Pablo, ni voy a decir quién fue cada uno de los apóstoles, pero estaba tan encendido, tenía tanto fuego, era tal lo que él había vivido y experimentado, que él quería llevar el Evangelio a donde sea. Y quería ir a Asia. Y era una buena intención, era una buena idea. El mundo necesita al Señor. Si quieren, vamos hasta el texto cuando dijo el Señor, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta el último de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenía una intención, tenía hasta un aval bíblico, Pablo. Voy a llenar Asia del Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permitió. Llegó a Troas y quiso entrar en Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. No dice las Escrituras de qué manera se lo impidió. No dice lo que hizo. Pero miren que el Señor usa un montón de cosas para frenar, cantidad de cosas. No le especifica, por lo tanto, si no le especifica, no
no puedo suponer nada, o puedo suponer mucho, pero siempre será una idea. Pero el Espíritu Santo se lo impidió. Pero él quería. Era buena la idea. El proyecto era bárbaro. Qué lindo, mirá, no va a fallar. Será excelente, será... Pero el Espíritu Santo lo paró. Cuando uno ve los capítulos posteriores, en el capítulo 19, 3 capítulos posteriores, aun cuando uno puede suponer el tiempo, pero no lo podés tener con certeza, el apóstol Pablo está predicando en Asia. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo le desobedeció al Espíritu Santo y fue a predicar de todas maneras a Asia. De ninguna manera. De ninguna manera. El Espíritu Santo tenía otros planes cuando le impidió entrar en Asia y en Bitinia, y le muestra la visión de un hombre macedonio que le dice, ayúdanos. Y Pablo, dice las Escrituras, ahí entendió que tenía que ir a ese lugar. Qué sencillo que es el Evangelio. Y por otro lado, qué cuota de paciencia que hay que tener en todo. En todo. Y qué premura que hay que tener cuando es el tiempo de Dios. El alfarero, llegado a los 70 años, puede decir, bueno, voy a esperar 10 años más, que se le vaya todavía, que quede más puro todavía. Pero ya será un capricho. Ya a los 70 años está en el punto justo. Muchas veces el Espíritu Santo puede usar muchas cosas para pararnos, para parar a alguien. Y te para. Cuando te quiere parar, te para. Y cuando me duermo, también me empuja. Hace muchos años, en el año 99 exactamente, yo me mudé a la casa donde vivo actualmente. Y me acuerdo que cuando me mudaba, le comenté a hermanos de la iglesia, y muchos de esos hermanos me ayudaron, me dijeron, te vamos a dar una mano para la mudanza. Y me dieron una mano para la mudanza. Entonces ameritaba preparar un asado para mis hermanos que habían venido a ayudarme con la mudanza. Puse la parrilla, puse el fuego, el carbón allí, arriba la carne, y comenzamos a hacer la mudanza. Había que bajarla. Me desentendí totalmente de ese asado. No quedó nadie vigilándolo, estábamos todos trabajando. Después que estaba el fuego allí, yo fui a ver a los 20-25 minutos cómo estaba el asado. Y oh sorpresa, el carbón no estaba del todo encendido, pero se encendió de golpe, se ve, hizo fuego y quedó asado al fuego, carne al fuego, por fuera totalmente quemada. Y cuando lo partí con un cuchillo, lo abrí al corte de carne, con un cuchillo, adentro estaba totalmente crudo. No sabía de qué disfrazarme. Al ratito le digo a todos los que estaban ahí, bueno, vamos a comer. ¿Cuándo vinieron? Creo que la carne hacía mu, era la vaca viva. Pobre, ese corte de carne fue 2 veces muerto. La vaca y el corte quemado. Una pena. Se arrebató. Y esto muchas veces lo que pasa. Esto muchas veces pasa en la iglesia. Es el arrebato, es el ya. O es no, vamos a esperar, lo dilatamos para... A veces es el punto medio. Es el punto medio.
es el asado a punto, es la carne a punto. Es así, no es de otra manera. Hay un texto también muy famoso, muy conocido, que está en Primera de Samuel, y es sobre la vida de Saúl, Samuel. Dios le dice al profeta que le diga a Saúl que vaya a la guerra contra Amalek. Y la orden era, acuérdense que era un tiempo de guerras, de batalla, que no tenía que dejar ningún animal vivo, a nadie tenía que dejar vivo. Eran enemigos de Dios, terribles. Y cuando fue Saúl a la guerra, dice que tuvo la guerra contra Amalek y lo venció, pero dejó con vida a Agag y a todas las ovejas y a todas las vacas. Y Dios le habla a Samuel y le dice: me es muy duro soportar a Saúl. Me estoy cansando, dice, de Saúl. Se cansó de Saúl. Y no entendía por qué Samuel, pero cuando lo va a ver Samuel a Saúl, lo ve que estaba Agag con vida, y todas las ovejas, y todas las vacas. Y le dice: ¿qué es esto? Y Saúl le dice: no, dejamos todos los animales vivos para presentarlos como una ofrenda a Jehová. Y Saúl lo mira, y Samuel lo mira a Saúl y le dice: ¿y este es el rey Agag? ¿Qué hace con vida? No sabía qué decirle. Y Samuel le dice a Saúl, un texto muy conocido, dice: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Porque la rebelión, dice, es semejante a la adivinación. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Quiero hacer eso. Tengo que hacer eso. Es obstinación y rebeldía. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Por eso, una de las cosas que yo agradezco a mis padres espirituales, que nos hacían hincapié, nos hacían tanto hincapié, nos decían: no den ningún paso si no tienen una palabra de Dios. No lo den. No lo den. Porque no les va a ir bien. O porque me adelanto o porque me duermo. Pero hay un punto medio. Y esto, hombres como el pastor Daniel García, como el pastor Jorge Pradas, como tantos otros, nos hacían este hincapié: hermanos, esperen el momento. Yo me acuerdo hace muchos años, también como en el año, en la década del 80 fue exactamente, había un hermano que había una palabra para él, tenía una palabra que iba a ir a establecer una iglesia, una obra en un lugar determinado, en una ciudad de Argentina. Y él, en un momento, se va a vivir a otro país, a otro continente. Y él va y le dice a uno de los pastores, le dice: miren, me voy a ir a tal lugar, a establecer, a mudarme allá y a trabajar para el Señor allá. Necesito que me dé una palabra. Y aquel pastor lo miró y le dijo: pero ya hay una palabra para que vayas a una ciudad de nuestro país a abrir una obra.
Ese hermano que se había formado, porque no es que había salido de la nada, un hombre que había pasado por el seminario, que se había formado, que se había preparado, que estaba firme en tantas cosas, él se obstinó y se fue a aquel otro continente a vivir. En realidad, yo les cuento cómo vi yo la situación con la luz que tenía en ese momento y con el diario del día lunes. En realidad, no había un interés por ir a hacer la obra, salir a la obra, porque ya había habido una palabra para que abra una obra en la ciudad, en Argentina puntualmente, sino que había un deseo de ir a buscar un progreso en el exterior, de buscar nuevos horizontes laborales, que no estaba mal, que está perfecto el que quiere ir a otro lugar a trabajar y a progresar, no está mal. Lo que estaba mal, en este caso puntualmente, de este joven, de este hombre, era que lo espiritualizaba. Y lo espiritualizaba de tal manera que iba a ir allá y allá iba a servir al Señor, y etcétera, etcétera. Y por supuesto que se fue y nunca pudo servir al Señor. Nunca pudo establecer una obra. Y lo que se supone que él iba a hacer, nunca lo pudo hacer. Después partió a la presencia del Señor y ya no hay marcha atrás, porque si alguno me dice, bueno, si está con vida todavía puede hacer, pero no, partió con el Señor. ¿Por qué? Porque no respetó ni la palabra de Dios, ni los tiempos del Señor, nada. Y buscó como una nueva palabra, una nueva cobertura, una nueva cosa espiritual para poder habilitar lo que a él le pasaba, que en realidad lo que le ha pasado a él, como a tantos otros, es que buscan un mejor porvenir. Y yo insisto, no está mal. Lo que está mal es espiritualizar la cosa, como este caso puntualmente. Que cuando uno habla de cuestiones espirituales o que tiene relación con la iglesia, primero hay que manejarse con una palabra de Dios. Fundamental. Sin una palabra de Dios, yo como pastor no me muevo ni un milímetro en nada. ¿Por qué? Porque las veces que me moví no me fue bien. O las veces que me anticipé no me fue bien. No dormir. No considero que me duerma porque es parte de mi esencia, todo lo contrario. Todo lo contrario. Por lo tanto, fui enseñado a moverme con una palabra de Dios. Tuve cantidad de ofrecimientos. Uy, Abel, ¿por qué no te venís al exterior? Uy, si estuviésemos acá, no sabés qué bueno. Abel, venite a lugares muy lindos, de no tanto frío como acá. Lugares tentadores. Y mi respuesta siempre fue la misma. Dios me llamó a Mar del Plata. Y Dios me tendría que dar una palabra acá. Confirmada por el presbiterio, por el ministerio apostólico. Para poder dar un paso importante. Lo mismo pasó cuando establecimos la casa bíblica. En el año 98 Dios me había hablado puntualmente que íbamos a abrir la casa bíblica. Me acuerdo que fui y lo hablé con el pastor Jorge Pradas, año 97, 98, y el pastor Jorge Pradas, me acuerdo que nos dijo, comiencen a trabajar ya con eso porque esto es de Dios. Y en el año 2007, casi 10 años después, abrimos la casa bíblica.
que funcionó 7 años. Pero hubo una palabra de Dios. Luego me sugirieron, mira, trata ahora de parar. No, digo, ¿cómo vamos a parar si estamos funcionando? Parar. Listo, paré. El prestar atención es mejor que las grosuras. El obedecer es mejor que los sacrificios. La importancia del obedecer y el prestar atención a lo que me dice el Señor, a lo que me dice aún el presbiterio, es mejor que las grosuras. Y me gusta porque después dice que la desobediencia, pero algo peor, dice, la rebeldía es semejante a la adivinación. Y el ser obstinado como la idolatría. Es serio parece. Después que le dijo esto, volviendo a la historia de Samuel, a Saúl, Agag estaba con vida, que era el rey de Amalek. Dice que Samuel tomó la espada y lo mató. Que era lo que tendría que haber hecho Saúl. Pero Saúl tuvo hasta un acto lindo. Algunos dicen, che, pero tan mal estaba. Le perdonó la vida a Agag, bueno, lo podrían haber puesto en prisión, pero dejó todas las ovejas, todas las vacas. ¿Por qué habría de matar a todo eso? Porque muchas veces Dios marca algo y el ser humano le agrega un poquito más o le saca un poquito. Y las consecuencias después no son buenas. No salen bien. No salen bien. Nos ha pasado a lo largo de la vida en muchos aspectos en la iglesia. Cuando comenzamos aquella horita feliz en Camet que duró por años, donde hubo gente que trabajaba ahí, hermanos que trabajaban con entera libertad. Llegaron a tener 70, 80 chicos. Los hermanos de Camet que están escuchando esta prédica lo saben. La horita feliz. Lo sabe Sara, lo sabe Andrea, lo sabe las hijas de Sara. Tantos hermanos más. Es que había una palabra de Dios, y aún habiendo una palabra de Dios, había hermanos que estaban firmes ahí y lo hacían con convicción y estaban los resultados, y había otros hermanos que veían qué tremenda la obra que está haciendo. Quiero ir a colaborar en Camet, y les agarraba el entusiasmo e iban una semana, 2 semanas, porque esto se hacía los días sábados. 3 semanas. La 4ª semana ya no iban. Se les había ido el entusiasmo. Pero había habido una palabra de Dios, pero estaba funcionando bien. Había frutos maravillosos. Pero se cansaban. Y así pasaban, hermanos, voy a ir, qué fuego que había en Camet, qué lindo. A las 3 semanas, 4, se les iba el entusiasmo. Entonces después pensaban, a ver qué otra cosa podían hacer. Con la iglesia de la calle nos pasó lo mismo. Esto fue un ministerio que comenzó por allá por el año 2003. Sin embargo, había hermanos que me lo decían. Hay hermanos que están escuchando hoy la prédica que me lo han dicho, qué lindo, quiero ir. Y iban 2, 3, 4 veces, después no fueron nunca más. Porque se les iba el entusiasmo. Porque no nos manejamos nosotros por entusiasmos. No nos manejamos por resultados. No somos resultadistas. Yo me considero un hombre que no da un paso si no tiene una palabra de Dios. Y me he manejado en todas las cosas de mi vida. Así. En todo. En tantísimas cosas. Hasta lo que tenía que estudiar después de haber terminado el secundario. Me acuerdo que en un momento
quería decir, ¿y qué puedo estudiar? Bueno, pero ¿qué le puede agradar a Dios que estudie? Llegué a plantear eso. Yo pienso salir a la obra, quiero servir al Señor. ¿De qué manera puedo ser útil en la obra y a la vez sostenerme con mi trabajo y poder bendecir la iglesia? Es bueno poder tener una palabra de Dios en cuestiones así. Es necesario, no es por entusiasmo. A veces es difícil poder explicar esto. A veces es difícil poder interpretarlo. Es difícil poder vivirlo. Y si ustedes quieren, ¿cómo me puedo definir yo? Apresurado. Si quieren, apresurado. Me cuesta, Señor, dale. Señor, dale. Señor, dale. Salí a la obra a establecer una iglesia a los 26 años. Casado, con una pequeña de 2 años. 26 añitos. Y cada paso que fuimos dando en la iglesia no se ha caracterizado justamente por lentitud. Y también en eso he tenido que aprender y decir, bueno, Señor, no me quiero apresurar. Porque ya me apresuré con el asado y se quemó. Los obreros de la mudanza comieron la carne cruda. Porque, les aclaro, era lo que había. Estaba por fuera toda cocida, adentro cruda, entonces la partí y la abrí en el medio y volví a ponerle el carbón ya más lento y lo puse allí. Qué sé yo, almorzamos como a las 4 de la tarde. Me ha encargado con ese asado muchísimos años. Aprendamos de Pablo, que Pablo quiso entrar en Asia y en Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. Por otro lado, es bueno que el Espíritu Santo no nos tenga que impedir algo, que hay cosas que podamos entenderlas. Porque muchas veces cuando el Espíritu Santo impide algo o quiere corregir algo, miren que lo hace de distintas maneras. Yo no quise especular qué es lo que le pasó a Pablo ahí en Hechos de los Apóstoles, porque la Biblia no lo relata. Sin embargo, les quiero mostrar algo que le ocurrió a Moisés cuando él estaba con su suegro Jetro y fue llamado por Dios para ir a librar a los hebreos de la tierra de los egipcios. Y él iba con su mujer y sus 2 niños, Séfora y sus hijos, y él había cometido un grave error. Él no había circuncidado a sus 2 hijos. Los hebreos tenían por orden de Dios circuncidar a sus hijos, que era la marca, al 8º día de nacido. Y Moisés se olvidó. Y cuando fue por la palabra que Dios le había dado, que vaya a la tierra de los egipcios, el ángel de Dios le sale al encuentro, dice las Escrituras, para matarlo, porque no había circuncidado a sus hijos, que era la marca que Dios le había puesto a los hebreos. Se había dormido en los laureles Moisés. Y Séfora, cuando vio la situación, tomó una piedra y circuncidó a sus 2 hijos con una piedra. Ni le cuento el dolor que habrá sido eso. Y les cortó el prepucio y se los tiró a los pies de Moisés, para que Moisés no muera. Y le dijo, me eres un marido de sangre. Se lo dijo con bronca. Porque Moisés se olvidó. Es un equilibrio que hay que tener en el camino del Señor. No hay que apurarse. Hay que hacer caso. Se los digo a los jóvenes, se los digo a los más grandes, se los digo a los abuelos. Hay que obedecer. Hay que ser
hay que hacer caso. Hay que hacer caso a lo que el Señor marca, a lo que el Señor dice. Y alguno puede decir, pero es que el Señor me está marcando algo distinto de lo que le está marcando al pastor. Y bueno, hermana, haz lo que quieras, hermano, haz lo que quieras, pero no es lo bíblico. Ha habido casos en el que el Señor, así como lo paró a Pablo y le impidió entrar en Asia y en Bitinia, a personas apresuradas, y el Señor les terminó metiendo una carga extra sobre sus vidas para que no molesten más. Y conozco muchos casos. Que el Señor no nos tenga que anexar algo que no nos gusta para pararnos, sino que podamos obedecer a la palabra del Señor y a lo que Él nos mande. Hermanos, la iglesia sale a evangelizar, o Dios está marcando salir a evangelizar. Salgamos como un solo hombre. La iglesia nos llama a orar, juntémonos a orar como un solo hombre. Hay un ayuno congregacional, ayunemos todos como un solo hombre y como una sola mujer. No sea cosa que el feminismo me atraviese. Levantémonos como un solo hombre. Hay conferencias, es la conferencia de todos. Hay culto, es el culto de todos. Hay estudio, es el estudio de todos. Aprendamos la lección que le pasó a Saúl. Dios terminó diciendo de Saúl, me duele el corazón haberlo sostenido hasta acá. Y a Samuel le pasó lo mismo. Después que ocurre toda esa batahola, todo ese papelón de Saúl, que Samuel se enoja con él, Samuel le da una palabra dura y Saúl termina diciéndole a Samuel, no, pero espera, descendé al lado mío para que el pueblo vea que estás al lado mío. No me hagas este desaire. ¿Saben? No es una cuestión de desaire. Es una cuestión de obedecer al Señor, de tener claro el equilibrio, de aprender en tiempos de pandemia donde tenemos que ser tan pacientes, darnos cuenta que nuestra vida está en las manos del Señor y que dependemos de Él. Que aprendamos estas pequeñas cosas en tiempos de pandemia. Que yo creo que estas son como las pequeñas zorras de que habla el cantar de los cantares. Cuando dice, cazadme las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Claro, las zorras muerden los tallos de las viñas, los muerden, los dañan y las viñas no alcanzan a dar buenos frutos. Y dice, cacen las viñas, las zorras, cacen las zorras. Bueno, esto es así. Que nosotros podamos corregir estas pequeñas cositas para que no nos choquemos, para que sea un tiempo fructífero, de mucho fruto, porque aprendemos, porque estamos dispuestos, porque todas estas historias bíblicas que no son las historias del manual del alumno bonaerense, que no son las historias del libro Chico Carlo
o de la vida de sueño o de tantos libros. No, es la palabra de Dios. Que a mí lo que le está pasando, lo que le pasó a Saúl, nos tiene que servir para que no nos pase lo mismo. Para que lo que le pasó malo a David no nos pase lo mismo. Para que le pasó bueno a David, aprendamos de él. Para así como el Espíritu Santo lo frenó al apóstol Pablo, entendamos que nos puede frenar y nos frena a nosotros. Y otras veces nos empuja. Es el término medio. Es el punto medio. Querido hermano, hermana, te animo en este tiempo de pandemia, en este tiempo que no nos estamos congregando aún, te animo para que todas estas cosas las puedas arreglar en tu corazón, para que puedas crecer, para darte cuenta que el obedecer algo tan sencillo como eso, para Dios es muy importante. El prestar atención para Dios es muy importante. Y que Dios no quiere saber nada ni con la rebelión ni con la idolatría. Y las dos cosas anteriores que mencioné, el Señor las compara con eso. Yo no quiero que me diga que soy un rebelde. Qué palabra fea. Y que tengo ídolos. Qué palabra dura. Quiero que el Señor pueda decir a vos y a mí y a todos, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es eso de ser fiel en lo poco? No vueles con sueños. Sé fiel en lo poquito. Sé fiel en la oración, sé fiel en la iglesia, sé fiel en cada actividad que tengamos. Sé fiel conociendo al Señor, amando al Señor, buscándole, clamando a Él, estar atento a Él, hurgando en las Escrituras, hermano. Vos no necesitas que yo tenga que estar a lo tuyo leyendo algunos capítulos de la Biblia. Lee las Escrituras, más allá que te tengo que enseñar un montón de cosas. Pero lee las Escrituras, lee. ¿No entendés algo? Pues seguí. Lo entenderemos luego, lo entenderás después. No me detengo y digo, no entiendo esto, entonces me frené. ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto? Bueno, me quedo. No, sigo avanzando. Leyendo la Biblia por lo menos, mínimamente, mire lo que le digo, una vez por año entera. ¿Cuántos años de creyente tenés? ¿Cuántas veces has leído las Escrituras? Leyéndola, marcada, la Biblia marcada, como la tiene Lela, la de Lourdes, la de nuestra iglesia. Lourdes. Usted vea la Biblia de Lourdes, la tiene toda marcada, los versículos, en azul, en verde, en rojo, en naranja, en amarillo, toda marcada. Claro, se ve que va leyendo, una vez estuvo leyendo y Dios le habló con algo específico y la marcó con azul. Al año siguiente o al mes siguiente, o cuando la volvió a leer en rojo. Al otro la volvió a leer en amarillo, otro versículo. Qué lindo. Dios te bendiga, hermano, porque Dios tiene cosas lindas para la iglesia, Dios tiene cosas lindas para tu vida. Tu vida es linda para el Señor, no la malogres, tu vida es linda para el Señor. Dios tiene cosas muy, muy lindas para su iglesia, y tiene cosas muy lindas para cuando estemos con Él en su presencia. No te desanimes, que nada te desanime. Obedece y presta atención. Y eso va a ser la mejor ofrenda que podés darle y que podemos darle al Señor. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida,
pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará